¿Sabías que San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, tuvo un impacto profundísimo, enorme en la historiografía? En este video te cuento cómo su pensamiento cambió la forma en que miramos la historia, incluso hasta hoy en día. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Ya. De vuelta a subir un video, y es que este video es la continuación del video anterior, ya saben, el de bautizando a Clio. Si no lo has visto, es que ¿qué esperas? Tienes que ver ese video para entender esta segunda parte. Bueno, pero igual si tú quieres seguir mirando este video o no te acuerdas muy bien, pues vamos haciendo como una pequeña retrospectiva. Veíamos en ese video cómo el cristianismo fue poniendo sus ideas en la forma en que se entendía la historia. Entramos en ese proceso de cristianización, pues no solo de la historia, sino que el mundo comienza a tomar poco a poco elementos de esta religión, hasta que llegamos más o menos por ahí del año 300, donde es una religión ampliamente aceptada. Esto pues va a ser un tránsito entre el pensamiento grecolatino clásico y lo que hoy llamamos el pensamiento medieval. En esta transición aparece un hombre que es fundamental en prácticamente todos los aspectos intelectuales de lo que se da la Edad Media, al menos hasta la llegada de Tomás de Aquino. Estoy hablando de Agustín de Hipona. ¿Quién es este hombre? Aurelius Augustinus, conocido más bien como San Agustín o Agustín de Hipona, nació en lo que hoy es Argelia, África, para los que no sepan dónde está Argelia, en el 354 después de Cristo. Era hijo de un funcionario romano llamado Patricio y una mujer cristiana llamada Mónica, o llamada por la iglesia como Santa Mónica. Esta disparidad religiosa que había entre los padres de Agustín obviamente marcaría su pensamiento, su forma de ver el mundo, pero es que no solo era cuestión de Agustín, sino que esta disparidad era reflejo de una época, de este tránsito donde teníamos al mundo pagano por un lado y al mundo cristiano por el otro, pero aún conviviendo de cierta manera. ¡Feliz Año Nuevo! Hola, pagano. El año nuevo fue hace 3 meses, pero toma un regalo de todas formas. Es sangre de carnero para su ceremonia sin Dios. De la vida de Agustín sabemos bastante por su puño y letra, así que podemos entrar mucho a su subjetividad de cómo pensaba y veía el mundo. Escribe en su libro Confesiones prácticamente lo que es su juventud y su conversión al cristianismo, pero me estoy adelantando. Él, al ser hijo de un funcionario romano, tuvo acceso a una educación privilegiada, propio de alguien que tenía cierta posición, estatus social. ¿Qué significa esto? Que él tuvo una formación grecolatina al estilo clásico: oratoria, retórica, lógica, matemáticas y por supuesto filosofía. Agustín desde pequeño le encantó todo este rollo del conocimiento y emprendería una búsqueda por la verdad, con mayúsculas, sí, la verdad, grandota. Él no quería verdades a medias, él no quería tu propia verdad, no, él quería la verdad. Por lo cual empieza sus incursiones en distintas escuelas filosóficas, tratando de entender no solamente cómo funciona el mundo y esas cosas, sino realmente quién es él, cuál es su labor en este mundo, porque el mundo es como es que tenía toda una serie de pensamientos muy interesantes Agustín, que quería saciarlos. Él realmente era un alma, un cerebro ávido de conocimientos. Explora diferentes escuelas. Va con los neoplatónicos, va con los maniqueos, los estoicos, los hedonistas, pitagoristas. Bueno, es que anduvo probando distintas escuelas, hasta que finalmente ninguna de ellas llenó sus expectativas. Agustín, hijo de su tiempo, hay que aclararlo, se encuentra en esta
búsqueda de algo más allá que ya los filósofos antiguos no daban respuesta, o al menos así lo sentía él y así lo sentían varios, no era el único. Él se retira prácticamente ya a vivir su vida como intelectual, dando clases, enseñando, sí, leyendo de vez en cuando y así, hasta que un día se encuentra con un personaje muy interesante, un cristiano intelectual. Este hombre, a través de sus predicaciones, le haría ver a Agustín el cristianismo desde otros ojos. Estoy hablando de Ambrosio de Milán, conocido por los católicos como San Ambrosio. Este hombre, sumamente inteligente, doctor de la iglesia al fin y al cabo como Agustín, le hizo ver que el cristianismo tenía mucho que aportar al mundo intelectual de su época. Así fue como Ambrosio invitó a Agustín a leer clásicos como Platón, obras como Plotino, a la luz de una mirada distinta del cristianismo. Esto genera un giro copernicano, se puede llamar así, un giro de 180 grados en la vida de Agustín, y decide convertirse al cristianismo. De aquí, él iniciaría prácticamente una campaña intelectual por definir y fundamentar intelectualmente los grandes dogmas de la iglesia, combatir las herejías que ya estaban o bien instaladas en la iglesia católica o que estaban surgiendo en aquellos entonces, y por supuesto a refutar las ideas de los paganos que atacaban a su ahora nueva religión. ¡Inocente palomita! ¡Ya gané! ¡Ya gané! Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia? ¿Qué tiene que ver esto con la historiografía? Te lo voy a contar, pero créeme que si tú no le das like y no te suscribes, el conocimiento te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Así que, dale, ya le diste like, ya te suscribiste, muy bien. Entonces, continuamos porque esto se va poniendo bueno. Agustín escribe un libro llamado La Ciudad de Dios. Un libro donde él va a dejar como claras sus principales ideas sobre el cristianismo y en contra de los paganos y de las herejías. Curiosamente, el libro comienza hablando del debilitamiento de Roma y cómo se culpa a los cristianos de esto. Así que él recurre a la historia para explicar cómo es todo lo contrario, al menos esa es su percepción. Y así él empieza a dejar diferentes pistas, diferentes huellas en cómo se trabajaría posteriormente la historia. Pero, ¿qué te parece si vamos a verlo punto por punto? La idea de la historia universal no es un invento cristiano. Eso está claro, de hecho lo vimos en el primer video que hice sobre Tucídides, donde este escribe su historia universal porque busca leyes que mueven todo el universo histórico. Aunque la idea de historia universal más difundida y popular fue la de Polibio, quien sustituye la idea de la polis y la lleva al imperio. Al ser Roma un imperio que está presente en Europa, Asia y África, se considera a sí mismo como amo del mundo. Y ellos se consideran a sí mismos como los grandes civilizados. Por lo tanto, todo lo que suceda en el mundo bárbaro, en el mundo no civilizado, si no tiene relación alguna con el imperio, entonces no es digno de ser contado. Toda historia tiene que tener como centro a Roma. Con la cuestión del cristianismo pasa algo distinto, ya que la salvación es para todo el orbe, sin excepción de lengua, cultura, lugar geográfico o raza, bueno, lo digo entre comillas porque en ese entonces la idea que se tenía de las razas era muy distinto a lo que es el racismo hoy en día. Por lo cual, esta idea de que todo mundo se puede salvar,
pues hace que la historia de cualquier lugar, tenga o no relación con Roma, es igual de válida. Claro, hay que matizar esto que estoy diciendo, antes de que me lluevan los comentarios de hate. Esto no se refiere, obviamente, a una validez absoluta, ya que la historia de la Iglesia está por encima de cualquier historia. Entonces vamos también ahí tornando un poquito el panorama, que tiene que haber una relación, ¿saben?, entre cristianismo y la historia. Si no, la validez es menor, pero eso no quita el hecho de que se recoja la memoria de los pueblos antes de haber sido cristianizados. El texto de la ciudad de Dios es el testimonio intelectual de este tránsito entre lo pagano y lo cristiano. Agustín va planteando la idea de que coexisten dos ciudades distintas, una terrena y una espiritual. La ciudadanía romana pierde su valor más allá de lo administrativo, ya que la verdadera ciudadanía es la de la ciudad de Dios, una ciudad espiritual, representada por la Iglesia. En términos prácticos para los historiadores, las hazañas militares pasan a un segundo plano, y ahora son las conquistas de la fe las que valen la pena ser contadas. La conversión de alguna comunidad, la fundación de una iglesia, los concilios, debates eclesiales, edictos y proclamaciones de los dogmas son los que ahora son dignos de registrarse. Con esto se pueden ver los cimientos de lo que más tarde sería la diplomacia, la paleografía y la historia intelectual. La doctrina metafísica de la substancia se pone en entredicho con la doctrina de la creación. Esto significa que todo fue creado por Dios y para Dios. El alma humana no existe eternamente, ya que lo único eterno es Dios. Entonces el alma surge como una creación nueva de Dios, y cada persona que nace, cada alma en el mundo, es una creación completamente nueva de Dios. Tiene un comienzo y tendrá un final, pero no un final de destrucción y aniquilación, sino que quedará sellada entre la condenación o la salvación, pero no puede reencarnar. Podrá volver a su cuerpo físico en el juicio final y todo eso, pero no reencarna en una vida nueva, como lo podemos pensar desde el hinduismo, el budismo o las ideas de los neoplatónicos y algunos gnósticos. No. El alma es única e individual y es una creación única de Dios. Lo mismo va pasando con los pueblos, las naciones, las comunidades. Estas no existen previamente y van a seguir existiendo hasta el fin de los tiempos. No son eternas, sino que tienen un principio y un final según la providencia divina. Todo esto puede sonar muy difícil de tragar, muy rebuscado, y que dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la historia? Y tiene mucho que ver. En primer lugar, porque además de que aquí se apuntala la idea de individuo, que te la voy a retomar, se va deshaciendo la idea de una historia cíclica, donde es una eterna rueda que va repitiéndose de alguna manera. No, la historia, aquí ya con estos planteamientos, es lineal, tiene un principio y tendrá un final en este mundo. Entonces la historia, como veíamos en el video pasado, pues está delimitada por la historia de la salvación. Ahora, ¿qué tenía que ver esto también del individuo que les acabo de explicar un poco? Al momento en que nosotros tomamos esta idea de individuo, ya no tiene como este mismo peso que se le da en autores como Plutarco o Suetonio, donde solamente valen los individuos grandes, valiosos, acérrimos. No, todo individuo, al ser creación de Dios, es igual de importante. Pero más allá de eso, también Agustín va a plantear
el libre albedrío. Ese sería un tema bastante denso para un video. Creo que la Fonda Filosófica lo trata muy bien este tema. Yo estoy más enfocado en la historia, así que vamos con la historia. Al momento que el individuo tiene un valor en sí mismo y esta libertad que tiene el individuo es importante tratarla, pues la historia se tiene que subordinar a la moral. Ahora la historia tiene valor, o la historia de los individuos tiene valor en que si estos actuaron bien o actuaron mal, un poco como lo hizo Plutarco. ¿Por qué? Bueno, porque a la iglesia le interesa entonces que la historia sea maestra para los habitantes del presente, para estas nuevas almas, de cómo se debe actuar y de cómo no se debe de actuar. Y así es como durante la Edad Media se empiezan a popularizar las biografías de los santos. Esta nueva manera de entender la historia permite ver no solo las acciones de los agentes históricos, sino la existencia y naturaleza de esos agentes, en cuanto a instrumentos o vehículos de los propósitos divinos y, por lo tanto, históricamente importantes. Esto último se ve reflejado principalmente, como habíamos dicho, en las biografías de santos, que se pusieron muy de moda entre quienes se dedicaban a la escritura de menesteres históricos. De igual forma, surgieron tratados que a través de la historia pretendían determinar las manifestaciones del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos. Idea que se fue mezclando con el folclore de los pueblos europeos, dando como resultado crónicas historias llenas de fantasías, leyendas, simbolismos y demás creencias populares. En los siglos siguientes a Agustín, la civilización romana de Occidente cae y da paso a un nuevo orden civilizatorio donde la fragmentación de información, la descentralización del gobierno y el caos reinante por las constantes guerras hicieron del estudio de la historia algo difícil de llevar, cayendo en manos de monjes que muchas veces, lejos de los hechos y las fuentes, construyen la historia con fuentes poco fiables o sin la posibilidad de comparar información. A esto lo sumamos el auge de la teología, bajo la cual la historia debe subordinarse. Nos da como resultado una forma de hacer historia que se aleja del modelo greco-latino, pero que es demasiado rudimentaria para ser comparada con la historia científica. San Agustín, entonces siendo doctor de la Iglesia, va a tener una influencia brutal en la historiografía medieval. Vemos cómo sus disertaciones sobre historia del debilitamiento de Roma van después derivando en cuestiones teológicas más profundas, como esto que decimos de una historia universal. También de el valor que tienen las conquistas de la fe sobre las conquistas militares. Se van apuntalando ciertas ideas como la individualidad o esta lucha, o mejor dicho, convivencia entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, poniendo así a la historia bajo las alas de la moral y la teología. El pensamiento de Agustín de Hipona es en primer lugar reflejo de una época de transición y que da lugar a la forma en que la historia se va a desenvolver prácticamente en los próximos 1000 años y que incluso sigue impactando hoy en día. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que te sea útil. Si es así, bueno, ya sabes cómo recompensarme con tu like, tu suscripción, sonando la campanita, compartiéndolo con tus amigos, compañeros, alumnos, a quien creas que le va a servir. Y bueno, igual, ideas, pensamientos, refutaciones, todo eso puedes ponerlo en los comentarios. Y para ir cerrando, les doy un pequeño spoiler del próximo video. Sí, esto parece que empieza a acabarse, pero no, porque Lechuza Atenea les tiene una sorpresa. Vamos a tener el capítulo piloto de un nuevo proyecto. Así es, un nuevo proyecto. Yo sé que van a decir, oye, si Lechuza casi no la atiendes, y yo sé, lo he tenido difícil, pero hemos creado un equipo de historiadores y de medios de comunicación, bueno, no de medios de comunicación, con personas que saben trabajar
más esto de los medios de comunicación en las redes sociales para crear un nuevo proyecto. Y ustedes aquí en Lechuza Atenea tendrán la exclusiva para que puedan verlo y dar su opinión. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.